Doctor Pablo Moctezuma Barragán. Le acompaña cronista de la Ciudad de México, cronista de Azcapotzalco, autora de más de 30 obras literarias en lo individual y de forma colectiva ha participado en 100 proyectos editoriales. La profesora María Elena Solórzano. Hoy, en el marco en que Azcapotzalco conmemora la celebración de los fieles difuntos, el doctor Pablo Moctezuma Barragán y la maestra María Elena Solórzano nos dan aquí una conferencia magistral acerca de las diferencias que hay entre festejar, celebrar a nuestros difuntos que viven en nuestro corazón y que en estas fechas se acercan nuevamente a nosotros en un contacto espiritual permanente. Hoy nos lo explica el doctor Pablo Moctezuma Barragán y la maestra María Elena Solórzano. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Es para mí un placer estar aquí en esta hermosa plaza que tiene tanta historia en este nuestro Azcapotzalco, que ha sido y es grande, porque desde que fue un señorío, fue uno de los más grandes señoríos. Siempre se habla de los aztecas, que son lo mismo que los mexicas, los aztecas, los mexicas, pero nadie se refiere, o los historiadores se refieren muy por encima. Sí, se oye mejor. Pero nadie de los historiadores hace hincapié en la cultura de Pareja, que fue antes que los mexicas. Muchos de los artistas, de los artesanos, se los llevaron de aquí para engrandecer su ciudad cuando fueron sometidos por ellos. Pero ahora vamos a tratar un tema que es la diferencia entre el Halloween y nuestros días de muertos. ¿De dónde viene el Halloween? El Halloween viene de los celtas que habitaban o habitaron Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia. Esta tradición que ellos empezaron inició hace 3000 años. Muchas de estas costumbres de los celtas pasaron a Europa, pasaron a España y España no las trae. El principio, el origen del Halloween es también muy hermoso, pero en la Edad Media sufrió muchas deformaciones porque se empezó a derivar hacia las brujas. Las mujeres eran brujas y bastaba con que un vecino dijera: esa mujer es bruja, para que a veces sin ningún juicio las quemaran vivas. Otras veces las tomaban de los cabellos y las metían a un perol de aceite hirviendo, vivas. Con esto nos podemos dar cuenta de esa crueldad tan tremenda, tan grande, de esa agresión que existía con las mujeres. Y si hacemos la comparación con las sociedades y las culturas ancestrales de nosotros, esto no sucedió. Esto sucedió en otros países. Se escogió el 31 de octubre para hacer las celebraciones de los muertos.
Ellos creían que deberían realizarse actos de purificación religiosos y para que vinieran las ánimas, para que vinieran los muertos. También se creía en esto. Les vuelvo a repetir, al principio era algo hermoso también, pero desgraciadamente en la Edad Media se desvirtuó y entonces se pensó en una cosa demoníaca, en una cosa maligna. Entonces empezaron a celebrar a la reina de los espectros, a la reina de los fantasmas. Y comenzaba lo que ellos llamaban el año oscuro, no el año luminoso, el año oscuro. Nuestras festividades de muertos están llenas de luz, están llenas de alegría. Recibimos con mucha alegría a nuestros muertos. Ponemos una ofrenda con flores, ponemos una ofrenda con sus retratos ahora, que ya después que existieron, y ponemos los alimentos que les gustaran. Esto no se hacía en Europa, se celebraba el día de la oscuridad, el día de las brujas. Y bueno, podemos decir muchas cosas de estas fiestas de las brujas. Al principio se le dedicó también a todos los santos, los que no estaban en el calendario. Ya cuando los mitos celtas se transminaron hacia los mitos católicos, se dedicó esta fiesta a todos santos, es decir, a los santos que no estaban registrados en el calendario, pero que se pensaban que había santos que no habían sido registrados. Las mujeres que quemaban las brujas, generalmente tenemos la idea de que las brujas eran mujeres muy feas, llenas de verrugas, horribles, pero no, había mujeres muy bellas y a muchas las quemaban por eso, por envidia, o las quemaban porque no les hacían caso a ciertos galanes principales y entonces las quemaban. Estas historias se repetían constantemente. Después se fue transformando esta fiesta hasta lo que es ahora, el Halloween. Pero no tiene la significación celta que tenía. Ahora es deformada, se visten las niñas, los niños de monstruos, en lugar de ser una cosa agradable, una cosa bonita, pues se ha convertido en una cosa grotesca, en mi opinión. Se fue también adicionando de muchas cosas. Las calabazas, por ejemplo, que en la antigüedad eran naturales, se les quitaba toda la pulpa y se les ponía adentro una vela o un tizón para que alumbraran el camino. Y ahora esto es los antecedentes del Halloween. Ahora, nuestros antecedentes son hermosos. Tenemos una festividad aquí en Azcapotzalco que se llama Camino al Mictlán. Para nuestros antepasados había 4 regiones a las cuales iban los muertos. Una era el Ilhuacatonatiuh o el cielo de Tonatiuh. Ahí iban las mujeres que morían en parto. Las mujeres que convertían en parto se les consideraba como unas importantes y valientes guerreras y se convertían en diosas e iban
iban a acompañar al sol. Cuando amanecía y el sol aparecía en el horizonte, estas mujeres iban a acompañar al sol hasta el mediodía. En el mediodía eran los guerreros que habían dado su sangre por su pueblo los que acompañaban al sol. Teníamos el Mictlán, a donde iba la gente común y corriente, la gente del pueblo, y tenían que pasar por varias pruebas. Se piensa que duraba 4 años este peregrinaje para llegar hasta el Mictlán. Eran 9 pruebas. Primero tenían que pasar por un río que se llamaba Ixcuitlán. Ahí en la ribera del río, un perro café esperaba al ánima. Era su perro que lo había acompañado durante muchos años. Si el perro lo reconocía, él podía subir en el lomo y pasar este río llamado Ixcuitlán. Prueba 1, prueba 2. Tenían que pasar unas montañas que chocaban. Tenían que pasar rápido, porque si no, estas montañas los iban a aplastar. Después tenemos el Ixtepetl, que era un cerro lleno de cuchillas filosas de obsidiana. El ánima tenía que atravesar este cerro. Ya que lo atravesaba, venía otra prueba. Un viento y una nieve que hacían que el ánima no pudiera avanzar. Pero lo lograban por fin y llegaban a otra prueba que se llamaba Panietlapacoya, donde flotan las banderas. ¿Por qué se llama donde flotan las banderas? Bueno, porque eran unos vendavales tan fuertes que los cuerpos, las ánimas, las movían como banderas. Después tenemos todavía otra prueba difícil, es el Tininaloya, el flechador. Estaba un flechador que asaetaba las almas y las almas tenían que esquivarlo. Lo esquivaban y pasaban a la siguiente prueba. La siguiente prueba se llamaba Teocoyocual Loa, que quiere decir las fieras que comen. Entonces, estas fieras eran un jaguar enorme que quería comerse el corazón del ánima. Si lograba escapar, pasaba a otra prueba. Si no lo lograba, podía caer también a una especie de laguna donde se encontraba la lagartija verde. Y una de las últimas era donde estaba una calina tan espesa que no se veía y tenía que vadear 9 ríos entre esa calina. Cuando ya lograba pasar esta prueba, llegaba hasta el Mictlán. El Mictlán era el lugar donde iba a estar un tiempo, descansando. Un tiempo después se cree que los muertos se convertían en neblina y los guerreros, por ejemplo, se convertían en colibríes. 4 regiones dijimos, para terminar, 4 regiones a las que irán. El Mictlán, que acabamos de nombrar y que pasaba 9 pruebas. Después venía donde estaba Tlaloc y se llamaba el Tlalocan. El Tlalocan era una especie de paraíso. Había muchas flores, había muchas plantas. Ahí llegaban los guerreros a disfrutar de este lugar.
Ahí estaba Tlaloc, repartiendo los dones a la tierra. Y estaban los tlaloques a su lado, había varios tlaloques, eran dioses más pequeños, con unos cántaros enormes, llenos de agua. Para que lloviera, tenían que romper estos cántaros, y entonces se escuchaba el trueno y empezaba a llover. Este era el tlaloque. Vean qué concepción tan hermosa de el inframundo. Y por último estaba el cielo, donde estaban los árboles nodrizas, a donde iban los niños, los bebés que habían muerto. Y este árbol, en lugar de hojas, tenía pechos, de donde se alimentaban los niños eternamente. Estos eran los 4 lugares. No estaba condicionado: si te portas bien te vas aquí, si te portas mal te vas allá. No, era dependiendo de las circunstancias. Los que morían ahogados o los que morían por enfermedades producidas por el agua iban al Tlalocan. Mujeres muertas en parto y guerreros que morían iban con Tonatiuh al cielo de Tonatiuh. Y la gente común iba al Mictlán. Es una visión muy hermosa y muy poética la de nuestros antepasados. Esto se ha ido trasminando hasta nuestros días y fundiéndose con la cultura española, que ya vimos que también tiene influencia celta. Este es el sincretismo que vivimos actualmente, y por eso nuestros velorios, nuestros entierros, nuestra celebración de muertos es tan bella. Muchas gracias. Amablemente, el doctor Gracias, María Elena. María Elena es una de las cronistas de Azcapotzalco. Siempre es malo hacer comparaciones, pero yo diría que la mejor, que incansablemente desde hace décadas ha estado difundiendo en Azcapotzalco y fuera de Azcapotzalco, incluso en otros países, nuestra cultura, nuestra visión de la vida, y rescatando nuestras raíces. María Elena trabaja incansablemente, siempre de manera voluntaria, y creo que es un ejemplo tanto como mujer, como maestra, como mexicana y como chintolola. Pido otro aplauso para María Elena. Estamos iniciando la celebración del Día de Muertos en Azcapotzalco, con toda una serie de actividades en toda la delegación. Y bueno, el día de hoy nos toca reflexionar sobre el significado del Día de Muertos. Les hacemos una invitación para que asistan a las diversas actividades, a la representación de La Llorona el domingo a las 9 de la noche en el Parque Tezosomoc. Ya es una tradición aquí en Azcapotzalco esta representación por parte de Lía Membrillo Cid. Y bueno, quedan cordialmente invitados también a poner su ofrenda en la avenida Camarones y a celebrar el Día de Muertos aquí en Azcapotzalco tal como debe ser. Azcapotzalco es un nicho de la mexicanidad. Azcapotzalco es uno de los lugares de la Ciudad de México y del país donde se conservan muy vivas nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra cultura. Y creo que con estas actividades pues estamos reafirmando esta identidad y esta cultura.
Y bueno, estamos siempre en una lucha de resistencia. Hay una gran resistencia cultural en contra de la americanización. Nos quieren volver gringos, quieren que México desaparezca. Ya con el mal gobierno que tenemos, entregaron las riquezas, el petróleo, las minas, la plata, el oro, las tierras, incluso han llegado hasta los diputados a aprobar la venta de playas y fronteras a favor de los extranjeros, y nuestro país pues está en un embate político-económico por parte de grandes corporaciones extranjeras que quieren apoderarse de lo que es nuestro. Estamos viviendo un neoporfirismo. Acuérdense cómo Porfirio Díaz entregó todo a los extranjeros, o una nueva colonización. Estamos en un neocolonialismo. Esto también esta lucha también se da en el campo de la cultura y del pensamiento. Y entonces tratan de sustituir nuestro modo de ser por el de los extranjeros que vienen de Estados Unidos, de Europa. Y un momento en que se da muy vivamente este contraste es precisamente en estas fechas que los mexicanos celebramos el Día de Muertos y los gringos celebran el Halloween. El Halloween que pues viene, como bien lo explicó María Elena, de Europa. Y bueno, como hay dulces y relajo, pues a muchos ni nos ponemos a pensar en la diferencia o que pueda ser diferente el Halloween del Día de Muertos. Y sin embargo, los que conocemos la cultura mexicana sabemos que hay una diferencia profunda. Nuestra cultura es una cultura que siempre se educó en el reconocimiento de una gran realidad que es la dualidad. Todo en el mundo, en la vida, en la naturaleza es dual. Hay noche, hay día, hay frío, calor, hombre, mujer, alto, bajo, todo en la vida es una dualidad. Y así hay vida y hay muerte. Nuestra cultura acepta la dualidad como algo natural, porque así es la vida. Hay vejez y hay juventud. Y aquí, en nuestra cultura, siempre se aceptó. Por ejemplo, siempre se aceptó a los viejos como viejos, a los ancianos. Tenían un lugar muy importante dentro de la comunidad, y aunque tuvieran muy avanzada edad, jugaban un papel muy importante porque son los que han desarrollado la experiencia, la sabiduría, y mucho tienen que aportar a los jóvenes. Entonces, tanto había un reconocimiento a los jóvenes como a los viejos. Actualmente esto no existe. No puede ser viejo, no puede ser anciano, al grado que ni siquiera dicen anciano o viejo, dicen tercera edad, ¿no? O edad dorada, como si fuera un insulto decir viejo. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual no se reconoce a los viejos. En la sociedad actual, pues solamente le dan trabajo a los jóvenes para exprimirlos, para aprovechar toda esa gran energía, y ya gente mayor de 40 años ya no le dan trabajo porque están viejos. Claro, viejos para el capitalista que quiere explotar mano de obra pujante, ¿no? Y entonces tenemos que todo mundo, aunque tenga 80 años y ya esté canoso, pues se tiene que dar el pelo, y los que tienen dinero pues se estiran la cara y tienen el vestidillo, a Martita Sagún, en fin, a tantas mujeres que no pueden ser viejas. Entonces, aunque tengan 70 años, pues ahí andan bien estiradas y con el pelo pintado de negro. Cuando la realidad es que ser viejo es un privilegio y es un orgullo ser anciano.
no es un insulto. Así es que aquí en la actual administración, pues muchas veces decimos viejos, ancianos. No le pongas así, ponle tercera edad, ¿no? Aquí en nuestra cultura se aceptaba, no había racismo, se aceptaba las diferencias, la diferente color de piel, porque el color de la piel depende del sol. Aquí en México hay 18 o más climas diferentes, por lo tanto hay distintos pigmentos, hay gente más morena, más blanca, desde antes de la invasión española. Pero actualmente, por ejemplo en Estados Unidos no puedes decir negro, porque es un insulto, tienes que decir gente de color, como si los demás que no somos negros no tuviéramos también un color. Entonces es una cultura que solo acepta una edad, que es la juventud, que solo acepta predominantemente a los hombres, porque es una cultura que desarrolló el patriarcado, donde el hombre dominó. Tenemos el ejemplo que nos da María Elena de las brujas. En Europa, cuando se impone el patriarcado, cualquier mujer de conocimiento, cualquier mujer que tuviera de experiencia, cualquier mujer de ciencia, la acusaban de bruja y la quemaban viva. Pero déjenme decirles que en muchos pueblos quemaron a todas las mujeres. Hubo decenas de miles de mujeres quemadas. Entonces es una sociedad donde se acepta al hombre y no a la mujer. Una sociedad donde se acepta al día y no a la noche. En nuestra cultura se hablaba de días y de noches. Ahorita nos dicen tantos días, bueno, ¿y la noche? ¿Dónde quedó la noche? Incluso quieren desaparecer la noche, manteniendo iluminadas los lugares y todos los sitios todo el día. Bueno, y la noche también tiene una función, así como el día tiene una función. De modo que nuestra cultura aceptaba la naturaleza de las cosas y la cultura actual no. Nuestra cultura aceptaba la muerte como algo natural. Sin embargo, la cultura europea no acepta a la muerte, le tiene miedo a los muertos. Incluso lo han logrado transmitir. Hay mucha gente que tiene miedo de que en la noche le jalen las patas, ¿no? Cuando, bueno, para mí en lo particular, si se me apareciera mi abuelita, mi mamá, pues qué padre, ¿no? Pero le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a los muertos, en lugar de verlo como algo natural. Todo esto se refleja en la forma en que celebran el Halloween. Incluso han inventado a los zombies, ¿no? Que son vivos muertos, o sea, cuestiones totalmente fuera de lo natural y de la realidad. Y hay un gran culto actualmente a los zombies. En el Halloween lo que en lugar de enseñarles a los niños lo que es la vida y aceptarla naturalmente, pues los educan en el temor, en el terror, en el chantaje, ¿no? Porque incluso, aunque aparentemente es algo muy inocente, en Estados Unidos llegan a pedir dulces y dicen, ¿cómo dicen? Trick or treat, o sea, de que o le das un dulce o te amenazan, ¿no? O sea, es un chantaje, ¿no? Y además llegan a asustarte vestidos de brujas o de monstruos horribles para que les des un dulce. Entonces es una cultura del horror, del terror, del chantaje. Mientras que nuestra cultura es totalmente diferente, porque nosotros ese día recordamos a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, a los que se han ido, los recibimos con la alegría, no con miedo, los recibimos con alegría, con todos los manjares que a ellos les gustaba comer. Hacemos calaveritas de dulce, de chocolate. Nosotros vemos la muerte de forma alegre, natural, y además nos conectamos con los que ya se fueron. Mientras que esta cultura del Halloween es tenerles miedo, tener espanto.
Creo que nuestra cultura es más sana, es más viva, es más natural y que debemos de defenderla, debemos de defender nuestras concepciones y no dejarnos arrastrar por esta sociedad de consumo que además lo que buscan siempre es mercantilizar todo, vender más y que estos días se conviertan en un días de compra y en días de consumo y no en días de reflexión, porque la muerte y la vida pues sí nos lleva a reflexiones, a recuerdos, a remembranzas y no a un frenesí desenfrenado de consumo. De modo que el llamado de aquellos que defendemos nuestra cultura originaria, pues es a que como mexicanos que somos, revaloremos lo que es el Día de Muertos, entendamos la diferencia con el famoso Halloween y fortalezcamos nuestra cultura, nuestra identidad para estar fuertes, para defender a México. Ese México que nos lo están arrebatando día a día y que lo vamos a defender y que además lo vamos a rescatar, porque ese México es nuestro y el pueblo de México de manera soberana va a lograr una segunda independencia, empezando por esta independencia cultural. Muchas gracias. Y sobre todo el orgullo de ser chintololos. Muchísimas gracias a nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, custodio de nuestras tradiciones, a la maestra María Elena Solórzano, cronista de la Ciudad de México, cronista de Azcapotzalco. A todos ustedes que hoy nos están acompañando, les invito a vivir la experiencia. Una danza prepandémica que exactamente es una muestra del ritual